Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. Vamos a continuar leyendo nuestra saga de lectura del libro de Primer Crónicas. Hoy día nos toca el capítulo 21, un capítulo mediano, ¿ok? 30 versículos. ¿Cómo llegamos hasta acá? Hemos venido con crónicas de las guerras últimas y las sucesivas victorias que David el rey de Israel, ha venido teniendo sobre sus enemigos. Ha tenido numerosas peleas, guerras políticas y territoriales en las fronteras de Israel, al norte con los filisteos y involucrados con los gigantes. Se ha mencionado bastante a los gigantes, descendientes de esta raza bastante enorme, ¿no? En el este con los amonitas, con los moabitas y diferentes reinos que incluso se habían aliado con otros reinos como Siria para contratar soldados y mercenarios para poder ganar a Israel en sus enfrentamientos. Hubo una decepción, que hubo un maltrato a unos mensajeros que envió David al reino vecino, porque el rey, ya sometido por David, había muerto y ahora venía el hijo, y al hijo le llenaron la cabeza de rebeldía. Vienen los emisarios de David a darles el pésame de la muerte del padre, y en vez de recibir el buen acto de David, deciden humillar a estos mensajeros. No los mataron, pero los humillaron en las formas más emocionalmente dolorosas, como el aspecto de cortarles la barba y el pelo. Más se refiere a la barba, hemos entendido, que es una evidencia, no quiero decir sacrosanta, pero socialmente muy importante, de la virilidad y hombría de un varón. Un varón sin barba es un varón sin experiencia, sin madurez, sin hombría, sin sabiduría, sin recorrido, sin nada. Y esto era socialmente muy importante. Sabiéndolo eso, los vecinos los afeitan, les cortan sus túnicas, sus ropas hasta la altura de las nalgas, y los envían de regreso semidesnudos y afeitados. Es la ignominia más grande socialmente, de burla, ¿no? Y esto no es solamente una burla sobre los mensajeros, sino sobre el que envía el mensaje, el rey David, sobre el país entero. Y esto causó un enfrentamiento bastante sangriento. Ellos contrataron ejércitos de otros países como Siria, y aún así todos perdieron. David venció a todos, sometió a todos, pagando tributos, trabajos forzados, y David está teniendo extremo éxito. Se mantiene humilde, agradeciendo siempre a Dios por cómo lo prospera. Siempre se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, y la capacidad, fama, poder y paz y logro de David simplemente es enorme y sigue creciendo. Hasta aquí hemos leído. Entonces ahora, capítulo 21, David peca al contar a Israel. Ahora venimos a un problema de David y cómo se derrama sobre Israel. Dice 1: y Satanás, ojo, se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. ¿Por qué esto es inspiración maligna? Un censo, no veo ningún problema. Satanás, acá dice el diablo, incitó, dice tentación, tentar, referencia a 2 de Samuel. Bueno, no hay misterio en esta frase. ¿Por qué el censo es una tentación que viene en este caso de Satanás? Vamos a ver. Y dijo David a Joab, el general de sus ejércitos, y a los jefes del pueblo: id, haced censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, y traedme el número de ellos para que yo lo sepa. Veo inocencia aquí en el contexto de mayordomías administrativas. ¿Quiere saber cuántos hay? ¿Con qué cuento? Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más de lo que son. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor?
¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Por qué ha de ser motivo de culpa para Israel? ¿Por qué ha de ser motivo de culpa para Israel? Cuando dice, añada Jehová a su pueblo 100 veces más de lo que son, ¿habla de cantidades o de actos? Añada Jehová a su pueblo 100 veces. Si son malos, 100 veces más. Si son buenos, 100 veces más. Como que Jehová se encarga, que Jehová se encargue. Rey, punto, ¿no es cierto? Ahora otra frase, Rey Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Ya no te sirven todos? ¿No estás en paz? ¿Para qué procura mi Señor esto? Ahí está la... Joab sí veía que no debía hacerse esto. ¿Por qué ha de ser motivo de culpa para Israel? Esto no lo entiendo. ¿Por qué esta ya noción, ¿no es cierto? Ya hay una noción en Joab de que esto no debería ser. ¿Por qué ha de ser motivo de culpa para Israel? Sin embargo, la palabra del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Y dio cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, varones en edad y capacidad de guerra. Y en Judá 470.000 hombres que sacaban espada. 500.000 casi. 1.000.000 en todo el país y en Judá 500.000. Ya vemos una división acá. ¿Por qué Israel y Judá? ¿Acaso Judá no es parte de Israel? Ya he señalado anteriormente que siempre hay esta división. Son todos Israel, pero somos nosotros y ellos. Israel y Judá, como que Judá fuera más importante. De hecho, siempre Judá ha sido considerado más importante. No digo que lo sea, pero ha sido considerado más importante. Desde el mismísimo Jacob, padre de los 12 hijos originales, que son los padres de las 12 tribus, que son las 12 naciones de todo Israel. El mismo padre Jacob, cuando bendijo a sus 12 hijos, a Judá le dio un ingrediente especial de bendición, en el que le dijo, tú portarás el cetro entre tus hermanos. El cetro es ese símbolo del rey, del líder, del dirigente, de más importante. Y bueno, ellos se han asegurado de ser siempre los más importantes. Y bueno, además son los que han guardado los registros de todo lo acontecido, lo que acontece y lo que acontecerá de esta fecha. Entonces, lo que llamamos hoy día los libros revelados, los libros de los profetas, la Biblia, ¿no es cierto? Y todas las demás escrituras. Esto, la Biblia, Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento ha sido escrito por los judíos. Entonces, definitivamente tiene un grado de preponderancia histórica e importancia, pero en el momento también ellos se atribuían a sí mismos como más importantes. Es Israel y Judá. Es como decir, no sé, África y Egipto. Pero Egipto es parte de África, pues, ¿no? Y no sé qué otro ejemplo ocurrírseme. Aquí está Joab cumpliendo con la orden de David. Pero ha habido una notoria sugerencia de que ¿por qué vas a hacer esto? A lo mejor no hagas esto, que Dios se encargue. No están todos apoyándote. Y esta pregunta extraña, ¿por qué ha de ser motivo de culpa para Israel? ¿Qué cosa? ¿Acaso no solamente se les quería contar? ¿O acaso también parte de la encuesta del censo era para ver si apoyas a David o no? El resultado es, estoy pensando mientras hablo, el resultado es tantos hombres de guerra dispuestos a luchar, tantos hombres de guerra dispuestos a luchar. Entonces parte del conocimiento buscado era cuántos no están dispuestos a luchar, con cuánto apoyo cuento. ¿Es eso un problema? ¿Por qué es eso un problema? Joab lo ve claro, de que es un problema. Estoy tentado a preguntar al asistente acerca de esto, pero me voy a controlar un poquito. Entonces, 1.100.000
de Israel y medio millón de Judá, o sea, 1.600.000 en total. Pero, versículo 6, entre estos no hizo un censo de los hijos, pero entre estos no hizo un censo de los de Leví, una tribu importante, la tribu que ha sido seleccionada como oficiantes de todas las ordenanzas y rituales del templo, y los portadores del sacerdocio, desde la mano de Aarón, en la época de Moisés, y todos los levitas debajo de él. No es desde Aarón y su descendencia, no, porque Aarón ya era descendiente de Leví de muchas generaciones atrás, porque Aarón sale de Egipto como esclavo por Moisés, pero este pueblo de Israel en Egipto ya tenía 430 años en Egipto como esclavos, y habían venido de José y los 12 hermanos, y los 70 que vinieron desde Canaán hasta Egipto para vivir con José, que había prosperado y era el único país en Egipto que tenía alimentos en esa época. Estoy retrocediendo mucho. Entonces, Aarón no es el primer levita, pero sí el primer sumo sacerdote. ¿Okay? Entonces, hay levitas y el linaje de Aarón, que también es levita, pero son los aaronitas, ¿no es cierto? Bueno, a todos estos levitas no se les ha contado, dice. No hizo un censo de los hijos de Leví, ni de los hijos de Benjamín, tampoco Benjamín, otra tribu más, porque la palabra del rey era abominable a Joab. Ok, otra vez. Bueno, esto no, control Z, ¿puedo hacerlo? No, esto de acá no debí marcarlo. Esto. La pregunta sigue siendo ¿por qué Joab tenía claro que el mandato del rey estaba mal? Acá dice, era abominable a Joab. ¿Es Joab el malo? Si no hubiera yo leído el epitafio, el resumen de arriba, no pensaría que está mal. Si no hubiera empezado este capítulo diciendo, y Satanás se levantó contra Israel e incitó a David, entonces estamos estableciendo clarísimo, esto es malo. David lo hace, ha sido tentado y lo hace. Joab lo tiene claro, esto es malo. Yo no tengo claro por qué es malo. Vamos a ver. Asimismo, este asunto fue desagradable ante los ojos de Dios e hirió a Israel. Ahí está. Esta es la premisa de la historia, ¿no es cierto? Y dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Acá no es solamente Jehová no le gustó, sino que ha habido un castigo. Hirió a Israel, a todo el país. El rey hizo algo malo y viene un castigo sobre todo el país. No parece muy lógico ni muy justo mirado desde nuestra perspectiva de un Dios haciendo esto, ¿no es cierto? David se reconoce, lo he hecho mal. Quita el pecado de mí, líbrame a mí del pecado, porque yo he hecho muy neciamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David. Este es un profeta, Gad el vidente, ¿ok? Es el profeta asignado a David. David no es un profeta, ha tenido momentos de profecía e inspiración, conversa con Dios aparentemente, tiene una relación muy estrecha con Dios, la arruina también y comete errores, y ya hemos visto varios y ahora es otro. Pero el profeta, el hombre asignado con el poder de Dios para actuar en nombre de Dios en beneficio de los hombres, ese es un tal Gad, ¿okay? Hay un profeta. Antes era Natán, antes era Samuel, y han habido otros, ¿okay? No es cualquiera, no es el rey necesariamente, ni David, que es tan importante.
Y Jehová habla a este profeta Gad, diciendo: ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge una de ellas para que yo haga así contigo. Cuando Dios se pone a negociar, usualmente las opciones son como estar entre la espada y la pared, ¿no es cierto? Voy a continuar leyendo. Aún no entiendo por qué está mal, pero tengo la esperanza que se aclare. Pero si no, le preguntaremos la opinión del asistente, que se supone que es el conocimiento acumulado de todas las opiniones publicadas, ¿no es cierto? 3 cosas te propongo, escoge una para que yo haga así contigo. Y fue Gad ante David y le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti 3 opciones: o 3 años de hambre, o 3 meses de derrotas ante tus enemigos. En hambre 3 años, ¿cuántos muertos? ¿Cuánta desgracia cosechas y va a haber? 3 meses de derrotas ante tus enemigos, ¿cuántos muertos van a haber? Y que la espada, o 3 meses de derrotas ante tus enemigos y que la espada de tus adversarios te alcance. Eso incluso puede decir que tú mueras. Puede ser. O 3 días de la espada de Jehová. Esto ya no es el enemigo, adversario, ejércitos. La espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra y la destrucción que el ángel de Jehová haga por todo el territorio de Israel. 3 días de destrucción suelta encima de Israel. Mira pues, ¿qué he de responder a quien me ha enviado? Habla Gad, el vidente. Qué interesante, ¿no? A ver, vamos a colorear diferentes colores. Cada uno, ¿ya? Este es el primero. Ahí está el segundo. Algo, digamos así. Y el otro hasta acá. Las 3 opciones. ¿Qué escoger? Supongo que 3 días es más deseable o menos, pero ¿cuánta destrucción va a haber en 3 días? De que va a haber muertos, va a haber muertos. Esto es inevitable. Dios puede haber calculado que el número de muertos va a ser el mismo en 3 años de hambre, en 3 meses de derrotas o en 3 días de destrucción por la mano de Dios. Esto es la peste en la tierra y la destrucción que el ángel de Jehová haga por todo el territorio. Me hace acordar el ángel destructor, el que pasó en Egipto cuando estaba Moisés haciendo los prodigios ante Faraón para vencer a Faraón, a su Dios de Faraón y toda la creencia que tenía el poder sobre Israel. Y cada uno de los prodigios era una afrenta directa a uno de los dioses específicos que los egipcios tenían, Faraón tenía. Y el último, el que cada primogénito de cada familia de todo Egipto va a morir. Con ese lo quebraron al Faraón finalmente. Y les dijo a Israel por medio de Moisés: hagan la mancha simbólica de sangre del cordero, cordero inmaculado, cordero invicto, cordero perfecto, de 1 año, macho, sin fallas, sin problemas. Dególlenlo, marquen el marco de su puerta con la sangre de ese cordero, que tiene toda la simbología con la expiación de Cristo, obviamente, y permanezcan en sus casas. De tal manera el ángel destructor va a pasar y va a ver el símbolo de la sangre del sacrificio y va a pasar de ustedes y no los va a destruir. Aquí hace mención al ángel de Jehová que haga destrucción por todo el territorio de Israel. Ya pecaron. Ahora, yo asumo que hay pecado sobre Israel también. Esto inicia
como un error aparente solo de David, pero el primer versículo dice: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Satanás sabía que tentando a David iba a hacer algo para que se friegue, arruine a Israel, o Satanás ha empezado a tentar a todos y David fue parte de eso. Ha habido, no entiendo el pecado todavía aquí. O sea, ¿cuál es el pecado aquí? No lo entiendo. Pero ahí está. Y Dios ha puesto su última consigna. Entonces David dijo a Gad, ¿qué escoges de los tres, no? Estoy en gran angustia. Ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga yo en manos de hombres. Ruego a Jehová, ruego que yo caiga en manos. Interesante. No está diciendo que yo caiga en vez de mi pueblo, no. Que yo caiga, que Dios me mate en vez de que me maten mis enemigos. No sé si es loable esto, protegiendo la vergüenza de Israel, de que mataron a su rey. Porque miedo a morir no tengo, en ambas opciones voy a morir. Pero que me mate Jehová, no que me mate el enemigo. Ok. Aún es consciente de las grandes misericordias. No quería esta marca. Aún es consciente de las grandes misericordias de Dios, aún ante esta amenaza terrible, que no lo toma como amenaza, sino castigo, y no lo culpa, por lo tanto, son sus grandes misericordias. Así Jehová, ruego que yo caiga en manos de Jehová. Entonces ya escogió, no por hambre, no por derrotas, sino por el ángel destructor, las manos de Jehová. Así Jehová envió peste sobre Israel, y cayeron de Israel 70,000 hombres. Ahí está el número de muertos. Tal vez en 3 años de hambre iban a morir 70,000 hombres. Tal vez en 3 meses de pérdidas con los enemigos, en guerras, iban a morir 70,000 hombres. O en 3 días de peste por el ángel destructor, murieron 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Y cuando la destruía, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Interesante palabra. Ya hemos hablado de esta frase, ya ha sido mencionada varias veces en el Génesis, de hecho. Y Jehová se arrepintió de. Y establecimos el entendimiento de que no es Jehová quien se arrepiente que cometió un error. No, es Jehová que cambia de opinión. Y hemos demostrado numerosas veces que Jehová cambia de opinión y declara algo, y esto que declaro es eterno y sempiterno y por todas las generaciones. Y luego cambia y dice ya no. Y el ya no sigue siendo sempiterno y eterno por todas las generaciones, porque establecimos que el que es eterno, sempiterno y por todas las generaciones es Él. Y todo lo que Él hace es eterno, sempiterno y por todas las generaciones. Y así como lo hizo, lo puede deshacer, porque es Él. Y el deshacerlo sigue siendo eterno, sempiterno y por todas las generaciones, porque es Él. Y Él cambia de idea conforme sea eficiente en aquellos sobre los que la idea se implementa. Y el registro dice, Jehová se arrepintió. No lo veo así. Y así es como lo tomo. Entonces, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, el Jebuseo. Es como si fuera alguien con una superespada. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Vieron al ángel de Jehová, con su espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén.
Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus... David y los ancianos, los líderes, los sacerdotes, vieron todo esto, se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Esto es una manifestación tradicional de ponerse estas cenizas encima como evidencia de lo humillado que me pongo yo a mí mismo. El silicio era una ceniza que provocaba picazón, entiendo. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? ¿No es mi culpa acaso? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Está interesante, esto lo tiene muy claro. Mas estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, aunque sea mi familia, ¿no? Pero no haya plaga en tu pueblo. Yo no sé cómo marcarlo diferente. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad, el profeta, el vidente, que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, donde había parado el ángel de la destrucción, el Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, el profeta, que le había dicho en nombre de Jehová. Y al volverse Ornán, vio al ángel. Pero Ornán es una persona, ¿acaso no era un lugar? Junto a la era de Ornán, el Jebuseo. Ok, es la tierra de él, esta persona, Ornán. Entonces Ornán también lo vio. Ok, y al volverse Ornán, al darse la vuelta a Ornán, vio al ángel. Y los 4 hijos suyos que estaban con él se escondieron. Y Ornán trillaba el trigo, estaba trabajando la tierra. Y cuando David llegó junto a Ornán, este miró y vio a David. Y salió de la era, de este campo de cultivo, y se postró rostro en tierra ante David. Es como: ha venido el rey a mi campo, ¿no es cierto? Pero él ya había visto al ángel destructor. Y sus hijos también, sus hijos se escondieron. Y ahora ve al rey David venir. Y él sale y se postra ante él. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, dame tu campo, para que edifique un altar a Jehová. Y dámelo por su cabal precio. O sea, te lo compro a precio de mercado, para que cese la plaga en este pueblo. Y Ornán respondió a David: tómalo para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, hasta mis animales te doy. Y los trillos para leña y trigo, para la ofrenda de grano, yo lo doy todo, hasta mi cosecha. Mis animales, mi cosecha, mi terreno, toma todo. ¿Con qué me quedo? Este Ornán. Este es un personaje, ¿no? Del que nada se sabe. Entonces el rey dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Interesante detalle, ¿no es cierto? No tomaré para Jehová lo que es tuyo, o sea, lo que no es mío, ni sacrificaré holocausto ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Importante. Y esto se refiere a la vida personal. ¿De qué sirve que yo sacrifique el esfuerzo de otro y no el mío? Y dio David a Ornán por el lugar el peso de 600 ciclos de oro. Entonces Ornán no perdió, simplemente su vida cambió. Con esa ganancia, el valor de lo que ya tenía, va y compró otra propiedad, otros bueyes, otra cosecha, lo que sea necesario. No perdió. 600 ciclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y cuando Jehová habló al ángel, este volvió su espada a la vaina
o sea, guardó su espada. Ahora, todo esto parece un momento de Dios le dice al ángel, ya basta, todos ven al ángel allá, le dice a David por medio de Gad, edifícame un altar en ese lugar, va, hace una transacción de propiedades. ¿Cuánto tiempo toma esto? Construye un altar. ¿Un día? ¿2 días? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Cuánto tiempo toma esto? Y mientras tanto está el ángel ahí con la espada encendida, sigue ocurriendo en la destrucción que está señalando el ángel, pero Dios ya le dijo al ángel, basta ya, le dijo, ¿no es cierto? Una repetida le dijo, basta ya, detén tu mano, le dice. Los tiempos son extraños acá. Tomaré y se ¿dónde estamos? Se edificó allí. Ahora, Jehová quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y cuando Jehová habló al ángel, este volvió su espada a la vaina. Entonces, al ver David que Jehová había respondido en la era de Ornán, en el campo de Ornán, el Jebuseo, ofreció sacrificio allí. ¿Cómo fue este Jehová quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto? ¿Cómo es esa respuesta por fuego? En Levítico 9, a ver, es una referencia acá, en Levítico 9 dice, y salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto, y las grasas que estaban sobre el altar, eso, y viéndolo todos los del pueblo gritaron y se postraron sobre sus rostros. Ok, entonces hace una referencia a que el fuego vino y encendió el holocausto. ¿Es eso lo que está diciendo acá? Jehová quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Podríamos decir que sí. Y cuando Jehová habló al ángel, este se guardó su espada. Entonces el ángel, al ver David que Jehová le había respondido, encendió Dios mismo encendió el holocausto, ofreció sacrificio allí. Entonces, ¿no estaba el holocausto ya allí? No sé si entiendo entonces qué es esta respuesta por fuego. Hay otra referencia a Segunda de Crónicas, que es un libro que no hemos leído todavía y leeremos más adelante. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Jehová llenó la casa. Ok, esas son 2 referencias idénticas que hace a esta frase. Jehová quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Pero luego dice, al ver David que Jehová le respondió, entonces ofreció sacrificios allí. Entonces el fuego vino antes del sacrificio, o está mezclándose ambas cosas en 2 frases extemporáneas. Supongo que no es relevante. Y en el tabernáculo de Jehová, que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto, y el tabernáculo y el altar del holocausto estaban en aquel tiempo en el lugar alto de Gabaón. Es este lugar temporal que está funcionando de templo por toda la época de Israel desde que llegaron a la tierra prometida. Ya van como 500, 600 años. Este lugar alto, Gabaón, ahí funcionaban las funciones del templo. Y el templo estaba armado como el mismo templo itinerante viajero nómada que habían usado desde que salieron de Egipto, usado o creado, ¿no es cierto?, por indicación de Moisés. Ahora estaba en este lugar alto llamado Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Esto es después de este castigo destructivo. No pudo ir al lugar alto de Gabaón. Estuvo aquí en la era de Ornán, porque estaba temeroso de la espada del ángel de Jehová. El lugar alto de Gabaón estaba más allá que la era de Ornán. Hemos ido hasta la era de Ornán porque ahí paró el ángel, ahí hemos ofrecido altar. Dios nos respondió, la destrucción terminó, pero no me atrevo a ir hasta el lugar alto de Gabaón porque está la espada del ángel
la espada del ángel de Jehová. Todo eso es por un tiempo, es ese día. Estamos hablando de que han muerto ¿cuántas personas? 70,000 hombres. No sé si es específicamente hombres masculinos o hombres personas. Y habla de una peste, ¿no? Envió una peste sobre Israel. ¿Qué peste hay? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué peste hay que mate en el instante? Que durante 3 días puede haber acumulado 70,000 personas. ¿Qué peste habría? Ahora, asumimos que fueron 3 días. ¿Fueron realmente 3 días o fue menos porque Dios se arrepintió y cambió de idea y le dijo al ángel ya basta? ¿O fue a los 3 días que le dijo ya basta? No cumpliría Jehová su palabra. Le dio 3 opciones a Israel, a David, que escoja: 3 años de hambre, 3 meses de pérdidas en guerras o 3 días de destrucción delante de Jehová, del ángel de Jehová. O 3 días de la espada de Jehová, exactamente. Y luego dice, Dios envió peste y luego le dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Supongo que han pasado 3 días de destrucción. ¿Cuáles son las preguntas entonces que tenemos? Porque voy a preguntar. Y todo el capítulo es referencia útil. La escritura dice: preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Por qué hacer el censo fue un pecado de David? No, ¿por qué fue un pecado? 2. ¿Por qué fue un pecado de David? 3. ¿Por qué el castigo cae sobre el pueblo y no sobre David? 4. ¿Cuál fue el castigo realmente? Ahí dice una peste, pero ¿qué tipo de peste fue esta que mató a 70,000 personas en 3 días? 5. ¿Fueron realmente 3 días de destrucción por peste? ¿O se arrepintió Jehová antes que eso? ¿Cómo es eso que Jehová se arrepiente si no tiene pecados de qué arrepentirse? Ya sé la respuesta, pero sería interesante leerla. Y la última era ¿qué? Tabernáculo allá. Luego la era de Ornán, el lugar alto de Gabaón, el ángel con la espada desenvainada, el no poder ir al templo por miedo, las ubicaciones de esos lugares. ¿Qué más?
sacrificio. Habían varias más, pero supongo que ya la respuesta se va a hacer tan larga que va a ser un problema hasta leerla toda, ¿no es cierto? Hay ocasiones en las que honestamente me engancho en conversaciones con el asistente de las cosas más profundas que mi mente puede concebir, y con frecuencia me deja impresionado con los conocimientos que hay allá afuera, los entendimientos, las ideas, las corrientes de ideas, y por eso acudo con frecuencia, no para que me dé una respuesta y seguir lo que me diga, no, sino para entender otras ideas sobre lo que yo ya estoy pensando. ¿Por qué hacer el censo fue un pecado? A ver, el censo en sí no era inherentemente pecaminoso, ya que la Biblia registra otros censos ordenados por Dios, correcto, pero la premisa de Satanás tentó. Por ejemplo, el número 1. Sin embargo, en este caso fue un pecado porque fue motivado por el orgullo y la autosuficiencia de David. Ok, está bonito que me diga eso, lo hace tener sentido, pero ¿de dónde saca que fue esto? Quien buscaba confiar en la fuerza militar de Israel en lugar de en la protección divina. Ahí encajan las palabras de Joab. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? O sea, ¿qué importa cuántos tienes? Todos van a pelear por ti. ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Por qué ha de ser motivo de culpa para Israel? Me pierdo con esa pregunta. En lugar de la protección, confiar más en su fuerza militar que en la protección divina. Pero esto no era nuevo para David. David ha sido un jefe militar por toda su vida casi, no desde que mató a Goliat, pero desde que servía al rey Saúl, siempre estuvo a cargo de las milicias y siempre confió en Dios. ¿Por qué ahora sería diferente? ¿Se le ha subido la corona? ¿O se ha olvidado? Esto reflejaba una falta de fe en Dios, ya que David quería evaluar su poderío humano para fines como reclutar soldados e imponer impuestos, en contraste con la dependencia humilde que Dios requería a los reyes de Israel. Deuteronomio 17 como referencia. Además, es posible que violara las instrucciones de Éxodo 30, donde se requería un rescate de medio ciclo por persona para evitar una plaga durante un censo, la cual David no hizo. Eso no lo sabía. Éxodo 30 del 11 al 16. ¿Pero es una regla para los censos o era para ese censo? Éxodo 30, 11, 16. A ver, Éxodo 30, del 11 al 16. ¿Qué dice? Y habló Jehová a Moisés, época de Moisés, diciendo: cuando hagas el censo de los hijos de Israel, conforme al número de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su vida cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Está clarísimo. No entiendo por qué da esta instrucción, no recuerdo qué entendimos en su momento. Acá el contexto no sé si se aplica a esta situación particular porque les está enseñando acerca de la expiación y la redención, que es la compra por precio de las almas, todo esto. En ese contexto yo lo circunscribía esta idea para ese momento, ese evento. Pero ahora me está diciendo el asistente que esta regla se aplicaba a todos los censos. ¿Siempre debe hacer eso? Cada uno dará a Jehová el rescate de su vida cuando los cuentes. ¿En qué consistía eso? Lo veremos más adelante, supongo. Esto dará todo el que sea contado. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. ¿Ciclo de qué? El ciclo es 20 jeras. Medio ciclo será la ofrenda a Jehová. O sea, 10 jeras. Cada uno debe pagar 10 jeras cuando es contado en un censo. Yo lo entendí como este censo. Pero ahora todos los censos, y a David no hicieron eso, y ahora todos pagan porque todos fallaron en no pagar.
Eso lo entiendo, pero no sabía que era una regla permanente. 14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando den la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras vidas. ¿Por qué tiene esta relación? El rescate del alma, expiación por tus vidas en el censo. ¿Será porque era el pueblo del convenio? Cuando Dios cuenta a su pueblo, de contar, de número, cuando Dios cuenta a su pueblo, cuenta a los que son suyos, y los que son suyos son los salvos, y si son salvos, solamente son salvos por medio de la expiación de Cristo, por la sangre del Cordero Perfecto, que se simboliza con vuestros holocaustos, y tienen que pagar para el holocausto, para el efecto sobre ustedes. Todo esto es una figura simbólica, de forma que tienes que ejecutar, porque eres un niño infante que no entiende nada, y por formas y figuras te enseño los principios, que más adelante vendrá el Cordero, el Hijo de Dios, hará lo que tiene que hacer, que vale para todos ustedes, que han aprendido por símbolos, como niños, y valdrá por todos los de después, que entenderán mejor por evolución social, mental, espiritual, lo que sea. Ya no necesitamos las reglas de forma, ahora las reglas de fondo, pero todos son expiados por la misma sangre del Cordero, y todos son redimidos por precio. Esa es la figura anterior, redimido por precio. Después ya no cuesta plata, dinero, objetos, pero cuesta el precio de la entrega de mi alma, mi compromiso, mi convenio superior que Jesús trajo. Superior, no a anular, sino a evolucionarlo, porque todo lo de antes de Jesús apuntaba a Jesús, y todo lo después de Jesús es producto del acto sacrificial expiatorio de Jesús. Entonces parece que era entendido que el pago por cada uno dará por tu rescate de su vida, simbólico, tenía que ocurrir en cada censo. 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, este medio ciclo, o 10 jeras, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será como recordatorio a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras vidas. Cosa tan interesante. Una relación, estamos hablando de una historia 500 o 600 años después de este verso. Fascinante. Entonces esto voy a copiarlo y voy a ir a nuestro capítulo de estudio. De hecho, aquí voy a poner Primer Crónicas 21. ¿Qué versículo era? ¿Dónde está nuestro asistente? Era 21 del 1 al 30. Ya, pero no. 21, bueno. Números 1. ¿Cuál habrá sido? Primer Crónicas 21. Sí, solo 21. Ok. Ahora, este de acá. Sí, lo voy a copiar y lo voy a llevar a nuestro capítulo de Crónicas 21 y el asunto del pecado. Aquí. Ahí está.
Esto es Éxodo 30:11, perfecto. Ley desde Moisés respecto a los censos y el pago respectivo en 10 ciclos. ¿10 ciclos decía? Medio ciclo, era 10 geras. En medio ciclo o 10 geras por persona. Ya está, y explicado acá, ¿no? Ok. Ya está. Me parece que ha ampliado el entendimiento. Ok, rescate, lo cual David no hizo. El texto indica que Satanás incitó a David a hacerlo. Y Joab advirtió como algo que traería culpa a Israel. Chispas. Ahora, interesante. Tal vez se alegró mucho el pueblo tentado en que vengan a hacer un censo. Caramba, otra vez tenemos que pagar. No, el rey no ha dicho que paguen. Ah, ya, qué bien, qué bueno, está fácil. Y esto es desobediencia. Yo sé que debe ser. Si Dios manda que se haga censo y tenemos que hacer censo, cada uno paga por el rescate de nuestras almas, en precio simbólico de la redención por ser contados entre los hijos de Dios. Para ser contados entre los hijos de Dios estamos libres de pecado. Como no lo estoy, pago por mi redención, simbólicamente al pago expiatorio que se va a hacer por las almas en el meridiano de los tiempos, bla, bla, bla. ¿No es cierto? Esa sería la culpa. Porque Dios nunca lo veo condenando y culpando y destruyendo o dañando a quien no sabe nada al respecto. Y no estoy diciendo que evita la muerte, no, la muerte es un paso necesario para ciertos planes y ya. Hablo de la salvación, hablo de la culpa. ¿Ok? Entonces, ya está claro, por eso fue un pecado. Me encanta que podamos haber aprendido la relación con un mandamiento 600 años antes, que ya yo no me acordaba. Por eso el conocimiento digital es tan útil. ¿Por qué fue un pecado de David? ¿Por qué el castigo sobre el pueblo y no sobre David? Bueno, ya entendimos, ¿no? Responsable directo porque como rey ordenó el censo. ¿Por qué para los demás y no sobre David? El rey representa a la nación porque los pecados de los líderes a menudo afectan colectivamente al pueblo. Como una lección de las decisiones, más o menos. No digo que no. Yo me inclino por la idea de que el pueblo sabía que debían pagar. Todos saben la ley. Pero, ya que bueno, no lo vamos a hacer. David mismo cuestionó esto, pidiendo que el castigo cayera solo sobre él y su casa. Sin embargo, Dios explica directamente, pero fuentes bíblicas sugieren que podría deberse a los pecados acumulados de Israel como rebelión, y que Dios usó el error de David para juzgar a la nación entera. Puede ser. De hecho, se basa en el mismo concepto de que Dios no castiga inmerecidamente. No castiga inmerecidamente. El que yo no sepa por qué castigó no significa que sea inmerecido, significa que Dios sabrá algo que yo no sé. Y a veces, una vez conversando con mis hijos o mi hija, no me acuerdo con quién fue, en qué momento, entendimos que a veces Dios no castiga necesariamente, pero sí nos hace vivir algo terrible. Y hay situaciones que vienen de Dios, ¿okay?, que son terribles, parecen castigo. Me da una enfermedad terrible, pierdo a alguien, pierdo cosas, me va mal, qué sé yo, parecen castigos realmente. Pero no es un castigo por un acto cometido. Es una oportunidad de superación para una bendición prometida, que yo no sé. Porque si quiero ser fuerte, musculoso, súper, ¿qué debo hacer? ¿Apretar un botón y ya soy fuerte y musculoso y súper? No, tengo que ir y pagar el precio. Voy al gimnasio y me someto a estos castigos terribles de levantar pesos espantosos y hacerme doler por semanas y meses hasta que de alguna manera crecí por constancia a esos desafíos. Entonces el desafío fortalece, eso no lo tenemos duda al respecto.
hay unos desafíos que son por lo que hiciste, lo llamamos castigo, y hay desafíos que son por lo que puedes llegar a ser cuando lo superes. Y estudiamos la vida de Job. Job, hombre perfecto. Empieza el libro diciendo Job, hombre perfecto. Dios estaba muy agradado de él. Y de pronto le pasan cosas espantosas. Sus amigos llegan a reunirse con él y decirle, oye, arrepiéntete de lo que sea que tengas que arrepentirte, porque obviamente Dios te está castigando. Y Job decía, ¿pero de qué me tengo que arrepentir? Y eran desafíos para convertir en él algo que no hubiera sido posible sin los desafíos. Entonces, aquí yo estoy argumentando con este ángulo. Aunque dice, las fuentes bíblicas sugieren que podría deberse a los pecados del pueblo también. El castigo por justicia, es zona gris. ¿Okay? Es un principio visto en otros países. El pueblo sufre cuando sus líderes se desvían, eso sí es cierto, enfatizando la responsabilidad colectiva y la interdependencia. Sí, pero 3 días de muerte, 70.000 personas, no parece una consecuencia de pobreza por la corrupción del gobierno o una consecuencia de más largo plazo. Ok, supongo que cabe todas estas posibilidades. ¿Cuál fue el castigo realmente? Hay una peste, ¿y por qué tipo de peste que mató 70.000 en 3 días? El castigo fue una peste o plaga, pestilencia enviada por Dios, descrita como la espada de Jehová, lo que implica una destrucción rápida y letal, posiblemente una enfermedad contagiosa o una intervención angélica directa. Mató a 70.000 hombres en Israel, desde Dan hasta Beérseba. No se especifica el tipo exacto, como una epidemia histórica conocida, no se especifica, pero se asocia con el ángel destructor, sugiriendo un juicio divino sobrenatural más que una plaga natural común. Ok, dice peste. Fuentes comentan que fue severa y devastadora, enfatizando su rapidez y escala para ilustrar la gravedad del pecado. Ahora también dice que Joab no censó a los levitas ni a los de Benjamín. ¿Fue decisión de Joab? O tal vez fueron decisiones de ellos, porque ellos sí decidieron cumplir con la ley. Si me vas a censar, toma mi pago por el censo, mi pago por el rescate de mi alma, la redención, etc. No, pero el rey no ha dicho eso, no les acepto nada, entonces no me censes. Entonces, como ya Joab aborrecía el mandato de David, porque sabía que estaba mal, entonces, ok, no los censó a los de Benjamín, no los censó a los levitas, y el resto sí se dejó censar, de manera equivocada, mala. Y no dice que de estos 70.000 fueron librados los de Benjamín y los levitas, estoy asumiendo, lucubrando. Okay. Mató 70.000, conocida en la gran plaga como fuentes comenta que fue severa y devastadora. Más nada se sabe. Fueron realmente 3 días. El castigo fue elegido como 3 días de la espada de Jehová, pero no duró los 3 días completos. ¿De dónde me sacas eso? Comenzó por la mañana y mató a 70.000 personas, pero Dios se arrepintió, relentó, cuando el ángel llegó a Jerusalén para destruirla. ¿Dónde dice que fue en la mañana? Deteniendo la plaga antes de que completara el periodo. En el paralelo de 2 de Samuel 24:16, se menciona que duró desde la mañana hasta el tiempo señalado. Esos 3 días. Pero Dios intervino temprano por misericordia, evitando la destrucción total de la ciudad. 2 de Samuel 24. Este es el siguiente libro de Samuel. Perdón, ya leímos Samuel, estaba pensando en 2 Crónicas. 2 de Samuel 24 dice, sí, porque esta historia ya la hemos leído. Sí, de eso no tengo duda. Pero tal vez en 2 de Samuel fue más claro. 24:16, a ver, ¿qué dice? 2 de Samuel 24:16. Está 24:16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, el Jebuseo. Ya no es, ¿cómo se llamaba? Ornán. En 1 Crónicas dice Ornán y en 2 de Samuel dice era de Arauna. ¿Es el nombre y el apellido? ¿O es una contradicción?
Y dijo David a Jehová, cuando el ángel que hería al pueblo, yo pequé y hice mal, que han hecho estas ovejas, te ruego que va, sube, levanta un altar. Ya leímos eso. Pero ¿dónde dice que la mañana? Y envió Jehová la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Acá está. Y murieron 70,000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Beérseba. No dice que fueron librados los de Benjamín y los levitas. Tampoco dice que fueron castigados. No dice. Desde la mañana hasta el tiempo señalado. Pero el tiempo señalado es 3 días, pues. Esas fueron las opciones que se le dieron. Acá están otra vez las opciones. Huye 3 meses delante de tus enemigos, o que 3 días haya peste en tu tierra. Y vino desde la mañana hasta el tiempo señalado. Yo entiendo 3 días. El asistente dice que se detuvo en ese día. Pero ¿qué significa el tiempo señalado? Ese día no lo veo necesariamente así. Se menciona que duró desde la mañana, pero Dios intervino temprano, evitando la destrucción total de la ciudad. Sí, pero al tercer día. No 4, no 5, ya basta. No sé. Se arrepintió, ese es un cambio de opinión, ¿no? Y si hubiera durado los 3 días no es un cambio de opinión. Ok, debatible. ¿Cómo es esto que Jehová se arrepiente? ¿A qué? En la Biblia, que Dios se arrepienta, como dice en este versículo, es un lenguaje antropomórfico. ¿Ok? Antropomórfico. Es una transformación por las costumbres antropológicas. Vamos a ver. Es decir, describe a Dios en términos humanos para que lo entendamos. No significa que Dios cometa errores o pecados y necesite arrepentirse como los humanos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como dijo en Números 23:19. Conocidísimo ese versículo. En cambio, significa que Dios cambia de curso o cambia su curso de acción en respuesta a la oración, al arrepentimiento humano o su misericordia. Es la eficacia de su mandato sobre nosotros lo que determina que permanezca su mandato o que cambie su mandato, sin implicar ignorancia o cambio en la naturaleza eterna. No. Aquí Dios relenta el castigo por compasión, ajustando su juicio sin contradecir su soberanía perfecta. Pienso lo mismo. La era de Ornán, en lugar de Gabaón, el ángel con la espada desenvainada y todo eso que pregunté. La era de Ornán, también llamado Arauna el Jebuseo, ya está, nos juntó Samuel con Crónicas, ¿no? Era un sitio humilde usado para trillar trigo, ubicado en el monte Moría, en las afueras de Jerusalén. David lo compró por 600 ciclos de oro para construir un altar, y allí el ángel detuvo la plaga. Más tarde Salomón construyó el templo en este lugar, en la era de Ornán. Segunda Crónicas, ya leeremos eso, que hoy se asocia con la explanada del templo de Jerusalén, de hoy. El lugar alto de Gabaón era un sitio de adoración elevado donde se encontraba el tabernáculo de Moisés y el altar de los holocaustos durante el reinado de David. Gabaón está aproximadamente a 8 o 10 kilómetros al norte de Jerusalén. ¿Y dónde estaba la era de Ornán? En el monte Moría. Más tarde no dice dónde. Entonces, el lugar de Gabaón estaba a 8 o 10 kilómetros al norte de Jerusalén, en la cual Al-Jib, que es el nombre en Cisjordania, era un lugar alto por su elevación y su uso religioso, ya que el arca estaba en Jerusalén, pero el tabernáculo permanecía allí. El arca en Jerusalén, pero el tabernáculo allá en Gabaón, a 8 o 10 kilómetros al norte de Jerusalén. El arca es el objeto, la caja de oro y que lleva las placas de piedra y el Urim y Tumim y los serafines y todas estas cosas, querubines. Ese es el arca, pero el tabernáculo permanece allá. El tabernáculo es este lugar hecho para los rituales y ordenanzas del templo. Okay. El ángel con la espada desenvainada. David dio al ángel entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén, posicionado junto a la era de Ornán, simbolizando el juicio inminente sobre la ciudad. El no poder ir al templo por miedo. En este momento no había templo permanente, se construyó después, pero David no pudo ir al lugar alto de Gabaón para consultar a Dios porque estaba aterrorizado por la espada del ángel. Eso ya lo sé, no me estás diciendo nada. El temor lo paralizó, por lo que sacrificó
en la era de Ornán en su lugar. No, Dios le dijo que sacrifique ahí, que haga un sacrificio, un holocausto, un altar ahí en Ornán. No lo hizo porque tenía miedo de ir a Gabaón. A mí más me parece una figura geográfica en la que estoy aquí en Ornán. Dios me dijo que haga un altar aquí, donde detuvo el ángel la destrucción. Compra la tierra, hace el altar y hace los sacrificios. Dios responde con fuego del cielo y todo está bien. Pero ahora temo ir al lugar alto porque sigue allí el ángel con su espada encendida, desenvainada, ¿no? Ya está envainada, pero ahí está. Pues tengo miedo de ir hasta allá porque me está cortando el camino. No porque hago sacrificios, no hago sacrificios acá porque me da miedo ir allá. No entendí eso ni me parece eso. Estos lugares destacan la transición del tabernáculo móvil al templo fijo de Jerusalén, con el monte Moría como sitio clave para su conexión con Abraham, Génesis, con Abraham. Esto va a ser interesante. Pero eso lo veremos cuando hablemos de Salomón y la construcción del templo. Ok, algunas cosas me han aclarado, algunas cosas no tanto, algunas cosas es lo que ya sabía. Y me ha gustado el enfoque del pecado relacionado con la ley en Éxodo, el pago. Eso me ha gustado, de pronto lo entiendo más. De pronto lo entiendo más. Y Dios no castiga a inocentes. Puede llevarse a inocentes por razones que Él cree convenientes y por las cuales el llevado va a terminar agradeciendo. Y los sufrientes van a terminar agradeciendo el día que entiendan. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. No entendemos el porqué de sus cosas. Y lo que nos puede parecer castigo puede ser una gran bendición que no entendemos ahora. Pero a inocentes no castiga. No hay un Dios morboso que disfrute viendo el sufrimiento de los inocentes. No hay. Inocentes sufren, sí. Pero la razón da sentido al sufrimiento. El por qué da sentido al sufrimiento. Cuando yo entiendo por qué estoy sufriendo estas cosas, mi sufrimiento baja o cambia de repisa porque ahora lo entiendo. Sí, sigo sufriendo, pero lo entiendo. Y me da disposición y fuerza. Si no lo entiendo, lo sufro con todo el peso terriblemente angustiante. A veces entendemos, a veces no entendemos. Muy bien, ha sido un capítulo mediano, pero se nos ha hecho largo porque hemos tenido que entenderlo. Así que David peca contra Israel y a Judá. David peca al contar a Israel. Ok. Voy a dejar este capítulo acá. Me ha dado bastante que pensar respecto a este enlace de la ley de Moisés sobre los censos y el significado expiatorio de la redención y cómo eran las figuras de forma tan importantes antes. Lo eran todo. Y cómo son las figuras de fondo después de la renovación, de la renovación del convenio mayor que Jesús nos trajo. Muy bien, señores, aquí apago este capítulo. Nos vemos en el próximo episodio.